Unidad del Norte de Santander y del Catatumbo acá representada. Saludo a los compañeros de la mesa, señor gobernador encargado, señor secretario de las agrupaciones de víctimas. Me acompañan en la mesa dos personas que hacen parte de la delegación que está en las negociaciones con el ELN en este momento en Quito. El doctor Julián Arévalo, a quien ustedes ya escucharon, que es el secretario técnico de esa comisión, y la doctora María Alejandra Villamizar, paisana de ustedes, toda vez que es norte santanderiana y que hace parte del grupo de negociadores plenipotenciarios. Yo voy a tratar de ser fiel al nombre que se le ha puesto a este evento. Este es un conversatorio, no es una reunión para que ustedes oigan un cuento que les traemos desde Bogotá o desde Quito y no más. No. El interés nuestro, después de darles un breve resumen de cómo van las negociaciones en Quito con el ELN, es ante todo y por sobre todo poder escucharlos a ustedes en el orden que ustedes mismos se hayan trazado para hablar y con los énfasis que cada quien crea del caso aportar. ¿Por qué? Porque todo proceso de paz, pero muy especialmente el del ELN, tiene unas referencias territoriales muy específicas. Aunque el grupo subversivo del ELN está en un grupo relativamente importante de rincones del territorio nacional, no es menos cierto que la intensidad del conflicto se ha concentrado en algunas regiones, en algunas comarcas, como es Arauca, como es el Catatumbo, como es el sur de Bolívar, como es el Chocó y recientemente el sur del país. Entonces, la construcción de un proceso de paz o de una paz con un grupo como el ELN no puede diseñarse, no puede inventarse en Bogotá o en Quito imaginando qué es lo mejor que se puede hacer, sino que ese proceso tiene que nutrirse primero de las experiencias y segundo de las sugerencias que comunidades como esta, acá representada en el día de hoy, crean pertinente aportar, decir, y eso es lo que a nosotros como negociadores nos interesa mucho escuchar. Ustedes hacen parte de la sociedad civil y hay otras muchas estancias aquí en Norte de Santander que son sociedad civil, y la sociedad civil no le pertenece a nadie. A veces uno escuchando al ELN, escuchándolo, le diera la impresión de que algunos de ellos se consideran como dueños de la sociedad civil. Dices que nosotros somos los representantes de la sociedad civil. No, la sociedad civil es muy amplia, son decenas, son centenas, son millares de estamentos en todo el país. Entonces, cuando se dice que en el proceso de paz con el ELN se va a consultar a la sociedad civil, se le va a escuchar, no solamente a unos cuantos sectores, sino que es en el abanico más amplio posible, que no le pertenece ni al ELN, ni al gobierno, ni a un grupo político, ni a otro, sino que es eso, la sociedad civil. ¿En qué vamos en Quito? ¿En qué van las negociaciones con el ELN hasta este momento? Recuerden ustedes que
después de un proceso relativamente largo, de lo que se ha denominado negociaciones confidenciales, en marzo del 2016 se divulgó en Caracas la agenda a desarrollar dentro de las negociaciones con el ELN. Así como la FARC tuvo la suya, su agenda, es decir, su carta de navegación, sus puntos, así también nuestro diálogo de paz con el ELN tiene nuestra agenda, que fue acordada de común acuerdo entre gobierno y ELN. Tiene la característica que, si bien es cierto había habido en el pasado muchas conversaciones informales o confidenciales, estas negociaciones de Quito son las primeras de carácter público que encara y enfrenta el ELN después de más de medio siglo de actuaciones subversivas de alzados en armas. Estas negociaciones se han comenzado en desarrollo de normas legales que existen en Colombia, que palabra más, palabra menos dicen así: el presidente de la República, en virtud de sus facultades constitucionales, está facultado para iniciar diálogos de paz con grupos alzados en armas tendientes a buscar la paz cuando lo juzgue conveniente. O sea, el inicio de las conversaciones mismas, y las conversaciones mismas con el ELN están enmarcadas en esos parámetros legales que les acabo de mencionar, que autorizan al jefe de Estado de iniciar conversaciones de paz con grupos alzados en armas. Ahora bien, por el momento, y digo por el momento hasta que no haya firmado un cese al fuego y de hostilidades con el ELN, que no lo hay todavía, hasta que no se firme ese cese al fuego, estamos, como se dice, negociando en la mitad del conflicto, o como alguien lo describió muy bien, estamos negociando como si no se estuviera combatiendo y combatiendo como si no se estuviera negociando. Cuando lleguemos a un cese al fuego, las cosas van a cambiar, porque ya el combate o el diálogo va a ser por fuera de esa confrontación armada, que es lo propia de las circunstancias que vivimos. Y mientras allá llegamos, es el deber y es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad colombianas combatir y reprimir con todas las facultades y con todo el rigor posible los hechos que atenten contra la vida, la seguridad y la convivencia de los colombianos suscitados por acciones de grupos alzados en armas. Y en esas estamos. ¿Qué se ha hablado en Quito en las escasas 6 semanas que llevamos? Es bueno que ustedes tomen nota que llevamos 6 semanas. Recuerden que el proceso por la FARC tomó 5 años. Nosotros llevamos 6 semanas. Eso no quiere decir que nos dispongamos o que quisiéramos o que pensáramos que el proceso de paz con el ELN va a durar otros 5 años. Debe durar menos. Siempre y cuando haya voluntad política del ELN, porque de parte del gobierno la hay. Debe durar menos, pero teniendo en cuenta que el gobierno no va
a negociar atropelladamente, no va a negociar a la loca, no va a negociar por negociar. Queremos tener una negociación seria, responsable, respetuosa de la Constitución y de la ley colombiana, como corresponde, respetuoso de los valores democráticos y con miras a ir orientando este proceso hacia el fin para el cual se está iniciando. ¿Qué es cuál? Que podamos llegar a un momento en que el ELN entre a hacer política sin armas, a entregarlas estas últimas como viene sucediendo con el caso de las FARC, y en fin a incorporarse a la vida democrática, donde sus ideas, que son respetables, puedan imponerse o puedan exponerse no por la coacción y la violencia, sino por la convicción de los argumentos en una democracia. Ese es el objetivo final de este ejercicio que se está iniciando. ¿Qué ha pasado en estas primeras 6 semanas? Que fue el tiempo durante el cual transcurrió el primer ciclo de negociaciones en Quito. Allá tenemos el trabajo dividido en ciclos de negociaciones. Cada 6 semanas, luego hay un receso, que es en el que estamos ahora, próximo a terminar. El próximo 16 de mayo reiniciamos el segundo ciclo allá en Quito. Entre otras cosas, el Ecuador ha acogido con gran generosidad, que hay que agradecerle, el papel de ser anfitriones de estas negociaciones allá en el vecino país del Ecuador. A diferencia de lo que sucedió en La Habana, las negociaciones con el ELN las hemos organizado en Quito en torno a 2 mesas de trabajo. ¿Por qué diferencia con La Habana? Porque en La Habana la negociación con las FARC giró en torno a una sola mesa y ahí se discutía todo, unas cosas en turno, primero unas, después otras, en una sola mesa, precisamente para tratar de ganar tiempo en estas negociaciones. El trabajo en Quito lo hemos dividido en 2 mesas que trabajan simultáneamente. Nos reunimos diariamente en la sede de la Universidad Católica del Ecuador, regentada por la comunidad jesuita, en una hacienda que tienen allá, y allá trabajamos todas las mañanas con la delegación del ELN. ¿Cuáles son esas 2 mesas? Una está dedicada a ver cómo aterrizamos, cómo volvemos realidad, cómo echamos a andar lo que está consagrado en el punto número 1 de la agenda convenida con el ELN, a saber, la participación de la sociedad civil. En la agenda que se promulgó en Caracas en marzo del año pasado se dice que el punto número 1 es precisamente eso, la participación de la sociedad civil, punto al cual el ELN le da mucha importancia. Por eso es el punto número 1. Pero naturalmente, que la sociedad civil participe, lo cual es plausible, lo cual hay que celebrarlo y lo vamos a cumplir, no quiere decir que la sociedad civil participe de cualquier manera, no quiere decir que la sociedad civil participe en unos tumultos, no quiere decir que la sociedad civil participe desorganizadamente, no quiere decir que la sociedad civil sea convocada para hablar de todo y sobre todo lo divino y lo humano y de eso no quede nada, sino que esas participaciones tienen que ordenarse, tienen que
tener la asesoría y el acompañamiento de expertos en participación civil, que sepan cómo se hace esto, cómo se ha hecho en otras latitudes donde la participación civil está muy desarrollada, cómo lo que diga la sociedad civil se va tabulando, se va organizando para que esos insumos lleguen a la mesa de negociaciones y ésta los evalúe. La participación de la sociedad civil tiene que ser también especificada y diseñada en un lapso de tiempo específico. No puede ser un tumulto permanente de agrupaciones que bloquean carreteras o que hablan desde las termas de estas, sino que tiene que tener un marco de tiempo, 3, 4 meses, donde se haga una gran consulta nacional, bien ordenada, bien organizada, y eso que ella diga sube a la mesa, no con un carácter obligatorio para la mesa, sino con un carácter ilustrativo que ilustre a la mesa de las iniciativas que surjan de la sociedad civil. En eso estamos trabajando en la primera mesa, y debo decir con avances, con receptividad de parte y parte y con respeto mutuo de parte y parte. Por ejemplo, ya nos hemos puesto de acuerdo en una lista de 80 estamentos, 40 propuestos por el ELN, 40 propuestos por nosotros, que en su momento debido irán a Quito a rendir allá un testimonio de cómo esos 80 estamentos consideran que se debe surtir, tramitar, avanzar en una buena consulta a la sociedad civil. Y cuando ese momento llegue, es nuestro mejor interés como delegación del gobierno que la sociedad civil norte santanderiana, que la sociedad civil representada en estamentos, por ejemplo del Catatumbo o de la provincia de Ocaña, vayan allá y le digan a la mesa de negociación: mire, nosotros pensamos que nuestras opiniones deben organizarse así y asá, en tal orden, con tales prioridades, para que precisamente todas las tribulaciones o todas las aspiraciones, que son muchas, de la comunidad norte de Santander se escuchen allá ordenadamente. Y lo mismo debe suceder en Arauca, y lo mismo debe suceder en el sur de Bolívar, y lo mismo debe suceder en el Chocó, y lo mismo debe suceder en Antioquia, y lo mismo en Nariño, y lo mismo en el sur del país. ¿Qué estamos avanzando en la segunda mesa? Ya les he relatado lo que hemos avanzado en estas 6 semanas en la primera mesa. Todavía estamos en los preparatorios. Estamos diseñando lo que será el pórtico apenas por el cual desfilará la gran consulta nacional que está prevista. Pero en la segunda mesa, ¿qué hemos avanzado? La segunda mesa trata de acciones y dinámicas humanitarias. Así se denomina en la agenda. El punto donde estaban previsto estas acciones y dinámicas humanitarias se subió de nivel al mismo nivel jerárquico de la mesa de la participación civil. Por eso son 2 mesas que van a marcar el comienzo de los grandes temas de estas negociaciones. Entonces, en esta segunda mesa, acciones y dinámicas humanitarias, ¿de qué estamos hablando? Con el ELN. Le hemos dicho al ELN y el ELN ha aceptado. Este es un punto muy importante. Ahora, resta es que sea consecuente con eso que ha aceptado, que sea congruente con eso que ha aceptado y firmado. Nos hemos puesto de acuerdo con el ELN de que los trabajos en esa segunda mesa, la de acciones y dinámicas humanitarias, se va a centrar en una primera instancia en establecer unos acuerdos
en que llegaríamos ellos y nosotros, de cuáles son las acciones humanitarias que se deben ir tomando para que vayamos sacando a la población civil no combatiente de los rigores del conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que temas como el no secuestro, el no enrolamiento de menores, el no sembrar minas antipersonales en Colombia, el no atentar contra bienes públicos protegidos por el derecho internacional humanitario, llámese una escuela, llámese un hospital, llámese un acueducto, como desafortunadamente sucedió aquí en el municipio del Carmen no hace muchos días, cuando una de las voladuras del oleoducto terminó contaminando las quebradas o las fuentes de agua del Carmen y contaminando o envenenando los acueductos de los cuales se surten más de 4.000 personas. Resulta que esa es una actuación reñida con el derecho internacional humanitario y prohibidísima en todo el mundo. Entonces estamos avanzando y nos hemos puesto de acuerdo con el ELN en que el criterio para establecer cuál es la prioridad de las acciones humanitarias tendientes a ir desescalando el conflicto, tendientes a ir sacando a los civiles no combatientes del mismo, debe ser el derecho internacional humanitario. Así está dicho y así está suscrito por las dos partes ya. Por eso les decía que ahora lo que sigue es que ojalá podamos avanzar con el ELN en la dirección de que ellos sean congruentes y coherentes con eso a lo cual se han comprometido. Que resulta que un atentado como el de los acueductos y las fuentes de agua del Carmen es una acción prohibidísima por el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario lo que dice es que hay ciertos bienes públicos, o sea, ciertos bienes que benefician comunidades de civiles no combatientes, que tienen que ser sagrados aún en la mitad de un conflicto armado como el que está viviendo Colombia con el ELN, aún antes de que haya cese al fuego. No se pueden sembrar minas antipersonales que afecten civiles, no se pueden reclutar niños o jóvenes menores de 15 años, no se puede atentar contra torres de energía, no se puede atentar en el fondo tampoco contra el oleoducto, y mucho menos sembrar de minas antipersonales como trampas a la espera de los quienes lleguen a reparar el tubo de minas antipersonales, porque ya experiencias tristes hay, como la de Machuca, donde una filtración de gases generó un vergonzoso incendio que dio cuenta de más de 100 personas en el nordeste antioqueño, o aún esto que acaba de suceder en el Carmen. Todo eso es prohibido por el derecho internacional humanitario, y entonces si el ELN es consecuente con lo que nos está diciendo allá en Quito, debemos entonces empezar en pro de esa consecuencia a precisar áreas en que vamos a ir desescalando el conflicto y a ir creando un clima que permita avanzar hacia un cese al fuego, al cual podamos ojalá llegar más pronto con el ELN que lo que tomó llegar con las FARC, que tomó casi 3 años. Bueno, ahora hay dificultades, no les digo que no, y hay dificultades grandes. Primero, por la misma estructura del ELN. El ELN es un movimiento mucho menos pragmático que la FARC, mucho más ideologizado, y fue ese pragmatismo de las FARC
la que permitió avanzar ya en temas concretos muy precisos en La Habana. Aquí nos estamos sentando a negociar con un grupo que tiene un alto grado de hipersensibilidad ideológica. Y de radicalización. Entonces, pues el arte de la negociación es poderse sentar con ellos respetando sus puntos de vista, pero encontrando puntos de contacto y de aproximación. Pero segundo, a diferencia del caso de las FARC, es un grupo que se caracteriza por ser más que eso es el ELN, más una federación difusa de frentes alzados en armas que un solo frente. En la FARC dan una orden y bajan inmediatamente de arriba abajo. Aquí las cosas no son tan sencillas. Por eso es que le estamos diciendo y reclamando públicamente al ELN que ojalá representantes de todos sus frentes estén representados allá en la mesa de negociaciones de Quito. Hay un número importante de delegados que dicen haber recibido un mandato del quinto congreso del ELN, pero todavía no están completos. Hace poco llegó, por ejemplo, un representante del Frente Oriental, el que opera en el Arauca, que estaba faltando. Pero está faltando en este momento un delegado del Frente del Quito. Del Chocó. Y como ustedes habrán visto en las noticias, los mayores problemas humanitarios que el país está viviendo en este momento, problemas muy asociados a la salida de la droga por el Pacífico hacia los mercados consumidores, tienen lugar en el Chocó. Por eso nosotros reclamamos públicamente y le hemos solicitado a los señores delegados del ELN en Quito, y hoy aprovecho esta ocasión también para repetirlo, que ojalá más pronto que tarde llegue allá un delegado que pueda comprometer al ELN en el Chocó en esas negociaciones, y podamos entonces tener la certeza de que el interlocutor que tenemos al frente representa no un pedazo del ELN, sino todo el ELN, para que la negociación sea integral. Como un pequeño paso, pero políticamente interesante, llegamos también a un acuerdo con el ELN, además de que vamos a utilizar el derecho internacional humanitario como guía, como faro para establecer acciones de desescalamiento. Acordamos también que vamos a hacer un programa de desminado humanitario con el ELN, que él ponga la cara al país. Resulta que la historia de los artefactos antipersonales muestra que los más mortíferos y los más utilizados en la historia de la subversión reciente del país son los que utiliza el ELN, y lo sigue utilizando desafortunadamente. Pero bueno, hemos llegado a un primer acuerdo en estas 6 primeras semanas de que vamos a establecer un programa de desminado humanitario con ellos, que es un comienzo para que empiecen a dar la cara, a reconocer esto, que es una vergüenza nacional. Colombia tiene el segundo lugar en el mundo después de Afganistán en minas antipersonales. Tenemos 52 millones de metros cuadrados en el territorio colombiano sembrados de estos mortíferos artefactos. Gran parte de las voladuras del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, como lo hemos
presentado y puesto claramente sobre la mesa de Quito, se están acompañando recientemente, o no recientemente, desde hace ya un tiempo largo, de que a cada voladura la rodean de minas antipersonales como trampas a la espera de los soldadores o de los ingenieros o quienes lleguen a reparar el oleoducto. Con lo cual la senda del oleoducto no solo se ha venido generando como un nuevo campo de minado antipersonal en el país, sino que las pérdidas de vidas humanas, cuando se mira retrospectivamente por ese factor de minas antipersonales a lo largo del oleoducto, ya pasan de 2 centenas en la historia de ese oleoducto. Para no hablar de la pérdida inmensa que ha tenido el país y la economía nacional, que si ustedes tienen en cuenta que el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que tiene mal contados 30 años de vida, cuando se suman los periodos en que ha estado inactivo porque no se ha podido bombear por él, dan cerca de 10 años de inactividad. Es decir, 1/3 de la vida útil del Caño Limón-Coveñas ha estado paralizado. Nos preocupa también, y eso no se puede soslayar, ni esquivar, la compleja situación que a esta negociación le impone o gravita sobre él la situación de Venezuela. No solo porque la alta jefatura del ELN vive protegida en Venezuela, sino porque gran parte de los ingresos de los cuales se nutre la actividad subversiva del ELN proviene y encuentra su origen en el desbarajuste económico de Venezuela. Pongo un ejemplo. Uno de los negocios donde ha ido entrando el ELN, además de extorsiones por todo lado, es el de volverse árbitros de los contrabandos que vienen de Venezuela. Llámese el de gasolina, llámese el de alimentos, llámese el de ganado en pie, llámese el del pescado, que prácticamente todo el pescado que se consume en los Santanderes viene de la cuenca del Orinoco, y ese negocio del pescado es manejado por el ELN. O rentas derivadas de la corrupción departamental o municipal. Hace poco hubo una encuesta en donde se medía la corrupción de los departamentos o de las capitales departamentales en función del número de oferentes que se presentaban a los concursos públicos o a las licitaciones. Mientras más oferentes se presentaran, menos síntomas de corrupción. Mientras menos, más síntomas de corrupción.